Bueno, igualmente, señor Muñoz, ¿cómo está? Bien, bien. Bueno. Mientras ustedes se saludan, yo propongo compartir un fragmento de lo que Marcos Peña ayer en Diputados decía, ratificando que todo lo que ellos pensaron está re bien calculado. Yo lo noté un tanto falto de argumentos. No sé qué les parecerá. A ver. Creemos que el presupuesto enviado tiene coherencia, tiene los valores correctos para poder encarar este camino hacia el equilibrio fiscal que necesitamos como país. Deberíamos estar todos de acuerdo en la búsqueda de un equilibrio fiscal porque genera una economía más estable, una economía que reduce su vulnerabilidad a los shocks externos, al igual que desterrar la inflación, al igual que lograr generar un sistema financiero acorde. Son todos problemas que surgen no porque los inventamos nosotros, porque tenemos una economía desequilibrada que tenemos que ordenar. Ratificamos este presupuesto, ratificamos las medidas que estamos tomando para ordenar una economía argentina, ratificamos la prioridad en el cuidado social que ejerce este presupuesto, ratificamos la profundización del federalismo que implica este presupuesto y esperamos que a través del diálogo parlamentario se pueda lograr el mayor consenso posible. Bueno, quiero decir lo siguiente, Sí, nunca todo. creí en las intervenciones de los jefes de gabinete ante el Congreso. Todas me parecen una fachada de republicanismo que en verdad no redunda en absolutamente nada útil. Lo digo en función de todas las gestiones, no hay posibilidades de repregunta, la mayoría de ellas, si es que se contesta, y sean 1200 o 200, se contestan por escrito, y es simplemente un acting, insisto, de mostranza democrática y de diálogo con el Parlamento que jamás ha surtido efecto. Me parece absolutamente inviable. Y mucho más, si querés, en el caso de un gobierno como el de Cambiemos, que como dijo la colega Sandra Russo en una contratapa de página de hará 3 sábados, es gente que son una grabación. No me acuerdo si eso lo cité aquí. Sí, lo dijiste acá y me pareció Bueno, genial a mí también. claro, Sí. son una grabación. Sí. De las tormentas, la marcha que será dolorosa pero que desembocará. Sí. Todo eso me parece una fachada, y el tipo de mecanismo de interpelación a las jefaturas de gabinete sin selección previa, quiero decir, de legisladores intervinientes, sin la posibilidad de repregunta, sin la posibilidad de diálogo directo, convierte a esto en lo que es finalmente casi una payasada republicana. Lamentablemente funciona, ¿sabés cómo qué? Como las audiencias públicas sobre los aumentos de tarifas, que son en día laborable, Totalmente. en horario laborable, sin verdadera asistencia del público, sino de representantes de consumidores para finalmente marchar No sirve presos. para nada, sí. Es decir, son mecanismos de presunta representación republicano-parlamentaria que en función de resultados concretos no funcionan así. Y por lo tanto, bueno, el resultado es el que es. En todo caso, la chapa es que además un tipo como Peña va y, por supuesto, repite lo que, como loritos, señalan todos sus congéneres ideológicos o políticos, pero desde el punto de vista del mecanismo, yo jamás espero nada de una presencia de un jefe de gabinete. Es más, en el Parlamento. Es más, la crónica del día siguiente la podés escribir el día previo, con lo que va a decir la oposición y con lo que va a decir el oficialismo. Hay un momento que ya sabes cuál va a ser, que es el de la tensión Sí, con alguno. claro. En este caso su archienemigo es Kicillof. Sí, claro, son esos, pero también sabes que también son esos clásicos que también sabes en qué van a terminar. Claro, Esto me parece sí, que el sí, aporte sí. es francamente insustantivo. Yo creo que si es por el Congreso, la mirada tiene que estar puesta hoy en cómo va siendo la marcha de la votación del presupuesto, que yo creo que efectivamente es un parteaguas. Lo que vaya a pasar con el presupuesto 2019. Y no creo que sea un parteaguas desde el punto de vista técnico, porque finalmente el país puede funcionar sin presupuesto. Esto ha pasado numerosas veces, pero como gesto político y sobre todo hacia el exterior, si el presupuesto se llegara a caer,
si el presupuesto no fuese votado, el impacto político sería terrible para el gobierno. A valores de las cuentas que tengo yo hoy por mis fuentes, como a veces le gusta decir el señor Muñoz, el gobierno está consiguiendo la aprobación en números muy ajustados a los que ahora me quiero referir. Y cuando digo números muy ajustados, me refiero a que no se trata de que Rogelio Frigerio negocia con los gobernadores y los gobernadores bajan una línea sobre sus senadores y diputados, línea que estos vayan a poder cumplimentar a rajatabla, saludo 1 y saludo 2, como si de nada se tratase, porque eso no funciona así. Hay, por ejemplo, mucha interna en algunas provincias entre los bloques de Cambiemos, porque hay quienes se presentan a reelegir, hay quienes no quieren esas opciones porque aspiran ellos a ser reelectos o presentarse a las elecciones. Entonces es muy complicado que haya un traslado lineal de los gobernadores, de la línea que los gobernadores bajan, insisto, a sus diputados y senadores. Pero valores de hoy, para ser concretos, el gobierno estaría con unos 35 a 36 votos a favor en el Senado, lo cual obviamente le da la mayoría, y con alrededor de 130, 132 votos en diputados, lo cual también le daría la mayoría simple. Pero esto puede variar. Estoy hablando a valores de hoy. También he tenido información de que en las últimas horas hubo acuerdo entre el gobierno nacional y la gente de Zamora, en Santiago del Estero, y con Schiaretti. Pero bueno, alguno me podrá decir cuál es el valor de... Bueno, el valor es que, como están las cosas en términos de paridad, un voto o dos votos te pueden cambiar la ecuación. En medio de todo esto, por supuesto, habrá que ver qué es lo que sigue ocurriendo, porque falta demasiado, ¿me entendés? En términos de lo que puede variar la situación en cuestión de días. Va a haber mucha movida de protesta alrededor del Congreso. Bueno, de hecho está acampando la gente de la CTA Autónoma. Yo creo que esto va a ir en incremento, porque mira que tenés que levantar la mano para aprobar este adefesio, que sí, te va a dejar en la historia. Sin duda. Bueno, habrá que ver. A valores de hoy estoy seguro de los datos que te estoy dando. Bien, interesante, está buenísimo, Edu. Por otra parte, pelea Garabano en el centro de la tormenta, creo que ni él se imaginó, o sí, o yo soy muy inocente. Me parece que lo que interesa de ese tema es de qué manera expresa una... no sé si eterna no es un término demasiado grandilocuente, pero la conocida polémica o interna, decía, que hay en el gobierno respecto de qué hacer con Cristina. Explicamos un poquito de qué y sí, porque vos tenés un frente que es, lo voy a expresar en términos muy sencillos para que, como vos decís, se entienda. Sí, dale. Si vos pensás en el frente más gorila del gobierno, si es que esto pudiera ser posible, bueno, sí, es posible. Pero digo, cuando pensás en la línea Cardenal Newman del gobierno, que son los compañeritos de colegio secundario del presidente, bueno, secundario, primario y adyacencia, ¿no? Porque cuando llaman Pepín Rodríguez Simón, que se junta con Irursum, cuando pensás en Elisa Carrió, cuando pensás en Torello, cuando pensás en el conjunto del bloque de acción más frecuente en Comodoro Pi, estás pensando en el bloque que quiere a Cristina presa. Y cuando estás pensando en lo que se llama, o cuando te estás refiriendo a lo que se denomina el bloque más político del gobierno, Frigerio, por ejemplo, uso los nombres a los efectos de que se entienda, como vos decís, mejor la ruta de los bloques. Estás pensando en aquellos que dicen, no, bueno, Durán Barba se cuenta entre estos, ¿no? No, cuidado porque victimizar a Cristina puede ser un riesgo enorme. Bueno, Garabano se cuenta
entre aquellos que creen que la victimización de Cristina, el exceso de persecución a Cristina, etcétera, etcétera, puede ser un rol peligroso. Carrió, por supuesto, se cuenta entre quienes quieren presa a Cristina. Sí, Carrió ya dijo que va a ser una fiesta. Lo que pasa es que Garabano además se animó, como en el rol que tiene como ministro de Justicia, nada menos, a alertar sobre la justicia argentina diciendo ha tenido un uso errático de la prisión preventiva. Sí, un uso errático y con tendencia a que se interpretara como un uso abusivo. Exactamente, no es bueno que se pida la detención de un expresidente, lo expresa en esa línea. Lo expresa en esa línea, en las últimas horas acaba de decir que puede que su frase haya sido desafortunada, pero bueno, lo que dijo lo dijo y lo que expresa lo expresa. Es la interna de ellos. Es una interna de ellos. Y aparece Lila... Para mi gusto, esa interna significa lo que significa y no tiene por ahora resolución. Y habrá que ver cuál es la marcha de la situación económica, digo, este panorama económico recesivo espantoso, como para saber cómo evoluciona o involuciona la posibilidad de que se apriete el acelerador para que Cristina vaya presa. Más allá de cualquier consideración que quieras hacer sobre los tiempos políticos, mejor dicho, sobre los tiempos judiciales. ¿Cuándo caen las causas? ¿Cuándo caen los juicios orales? Si habría esta posibilidad. Ahora viste la especulaciones que pasa con Florencia Kirchner. Sí. Bueno, ayer vos veías algunos de los programas de televisión que se dedican un poco a meter cizaña, y la lupa estaba puesta sobre Florencia. Y yo pensaba, esto no es casual. Exactamente, yo decía, están pegando acá porque saben que es donde más duele en la expresidenta. Sin lugar a dudas, que es lo mismo que nos puede pasar a cualquiera. Lo que importa son las decisiones políticas. Acá ya no hay tiempos judiciales en materia de decisiones judiciales, de poder autónomo. Nunca se ha visto un poder judicial más sujeto al poder político que este que vemos hoy. Más allá de que alguno me pueda decir, bueno, la justicia siempre es, la familia judicial siempre es oficialista, sí, pero esto que estamos viendo no lo vimos nunca. Entonces, a mí lo que importa son los tiempos y las decisiones políticas, no la eventual autonomía judicial para resolver que no existe. Y eso se va a determinar según sea el grado de desesperación que tenga el gobierno frente a un año electoral y frente a las consecuencias de la marcha de la economía. No es otra la vara que a mi juicio, a mi gusto, hay que tomar para saber qué es lo que puede llegar a pasar. La marcha de la economía va a determinar inexorablemente cuáles son los tiempos políticos del gobierno y qué es lo que el gobierno decide judicialmente. Indudablemente. Dos mensajes, te despido con dos mensajes. Carlos de San Andrés dice, estoy de acuerdo con Aliberti, este gobierno es una grabación. Larreta recorrió los canales comentando los Juegos de la Juventud y en todos los programas le preguntaron sobre el aumento del ABL y respondió con la misma grabación idéntica, sin nada de argumentos lógicos. Manda un fuerte abrazo, Carlos de San Andrés. Y aquí hay una especie de reclamo, mangazo, vos sabrás. Daniel de Tigre te pregunta, ¿para cuándo dos gardenias por las 7:50? Mientras esté Nacional, hace 14 años que estoy allí, es un programa muy consolidado y para mí es un gusto y es una cuestión, bueno, de negociaciones, no de comodidad, sino de dónde está el programa, de dónde nació el programa, dónde creció el programa. Por otra parte, la programación de las 7:50 tampoco es un chicle. Claro, no hay más lugar tampoco, muchas veces pasa. Todo lo que te gusta. Suele pasar. Placer enorme, como siempre, escucharte. Beso enorme. Chao, Eduardo Aliberti.